La República de Uzbekistán es un país sin salida al mar ubicado en Asia Central. Este tiene fronteras con Kazajistán por el norte, Kirguistán por el noreste, Tayikistán por el sureste, Afganistán por el sur y Turkmenistán por el suroeste. Uzbekistán, con una población de casi 35 millones de habitantes, es el país más poblado de Asia Central y el 17º más poblado del continente asiático. Y este país es parte de los pueblos turcos y además es miembro de la Organización de Estados Túrquicos. Se dice que los primeros colonos registrados en lo que hoy es Uzbekistán fueron nómadas iraníes orientales conocidos como escitas. Luego este territorio fue incorporado por varios imperios persas hasta la conquista musulmana de Persia en el siglo VII. Luego fue parte del imperio mongol y luego toda Asia Central fue incorporada gradualmente al imperio ruso durante el siglo XIX, del cual Uzbekistán se independizó en 1991. Muchas organizaciones no gubernamentales han definido a Uzbekistán como un estado autoritario con derechos civiles limitados, pero se han realizado una serie de reformas que han ayudado a mejorar las relaciones con sus vecinos, y la economía uzbeca se encuentra en transición gradual hacia la economía de mercado, siendo este país el mayor productor de electricidad en Asia Central. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este poco conocido país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El origen de la palabra uzbeco sigue siendo controvertido. Se cree que la primera mención de la palabra uzbeco como nombre personal se remonta al siglo XII. El historiador árabe Osama ibn Munqidh afirma en el libro de la educación que uno de los líderes de los selyúcidas fue el gobernante de Mosul llamado Amir Uzbek, y en los años 60 del siglo XIV el etnónimo uzbeco se convirtió en un nombre colectivo para toda la población turca del Daski Kipchak oriental. Aunque la palabra túrquico ni siquiera ha sido reconocida por Word, representa a uno de los conjuntos de pueblos más importantes de Eurasia. Desde las estepas de Asia Central hasta Europa Central, los túrquicos han dejado una importante huella en la historia y hasta el día de hoy siguen presentes en diversos estados-naciones, así como en múltiples subentidades estatales. ¿Quiénes son los túrquicos y qué los hace una familia? Primero que nada, me imagino que la palabra túrquico te debe sonar a Turquía. Grosso modo, los turcos son uno de los tantos pueblos túrquicos. Así como Turquía, existen otros 5 países de esencia túrquica: Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Además de estos 6 países, existen muchos pueblos túrquicos en regiones subestatales, siendo Rusia el país que de lejos alberga a más grupos de esta familia, pues 8 de sus 22 repúblicas están basadas en ellos. A estos hay que sumarle la disputada región de Crimea con Ucrania, en donde los tártaros de Crimea aún representan una minoría. Como ya te debes imaginar, la principal cualidad que engloba a los pueblos túrquicos es su idioma. Las lenguas túrquicas cuentan con entre 180 y 210 millones de hablantes. Como ves, los túrquicos tienen un largo historial de importantes pueblos en diferentes partes de Eurasia. En el 2009 se funda mediante los acuerdos Nakhichevan la Organización de los Estados Túrquicos, organismo internacional conformado por 5 estados miembros: Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Uzbekistán, y 2 miembros observadores, Turkmenistán y Hungría. Este último, no me preguntes por qué. Número 2. Los primeros pueblos que habitaron Asia Central fueron los escitas, que procedían de las praderas del norte de lo que hoy es Kazajistán en algún momento del primer milenio antes de Cristo, y se dice que cuando estos nómadas se asentaron en la región construyeron un extenso sistema de riego a lo largo de los ríos, y ya para el siglo V antes de Cristo los estados batrianos, Odiano y Tocaria dominaban la región, adquiriendo gran riqueza los odianos gracias al desarrollo del comercio de seda con Occidente, mientras que Transoxiana fue una de las provincias más influyentes y poderosas de la antigüedad. Seguidamente, hacia el año 327 a.C., el gobernante macedonio Alejandro Magno conquistó las provincias del imperio persa de Sogdiana y Bactria, que contenían los territorios de la moderna Uzbekistán, convirtiéndose posteriormente esta región en la parte norte del reino greco-bactriano de Macedonia. Luego, hacia el siglo I a.C., el reino greco-bactriano fue reemplazado por el imperio Kuchán. Así las cosas, durante muchos siglos la región de Uzbekistán
Uzbekistán estuvo gobernada por los imperios parto y sasánida, así como por otros imperios, por ejemplo los formados por los pueblos turco-gotur, y posteriormente las conquistas musulmanas. A partir del siglo VII después de Cristo vieron a los árabes llevar el Islam a Uzbekistán. Luego en el siglo VIII Transoxiana fue conquistada por los árabes, convirtiéndose en un punto focal poco después de la Edad de Oro islámica, y luego en los siglos IX y X Transoxiana pasó al estado samánida y más tarde vio la incursión de los Karakani gobernados por los turcos, así como de los selyúcidas y los Karakitai. Y posteriormente la conquista mongola bajo Gengis Khan durante el siglo XIII trajo cambios a la región, pero tras la muerte de Gengis Khan su imperio quedó dividido, por lo que el control de la mayor parte de Transoxiana permaneció en manos de los descendientes directos de Chagatai Khan, el segundo hijo de Gengis Khan, y el imperio mongol en su conjunto siguió siendo un reino fuerte unido a la Horda Dorada. Sin embargo, luego del declive de la Horda Dorada, Cuarén fue gobernado brevemente por la dinastía sufí hasta la conquista de Timur en 1388, convirtiéndose así Timur en el gobernante de facto de Transoxiana, y luego procedió a conquistar toda Asia Central Occidental, Irán, el Cáucaso, Mesopotamia, Asia Menor y la región esteparia del sur al norte del Mar Aral, y también invadió Rusia antes de morir durante una invasión de China en 1405. Timur era conocido por su extrema brutalidad y sus conquistas estuvieron acompañadas de masacres genocidas, pero también se dice de él que inició el último florecimiento de Transoxiana, reuniendo a numerosos artesanos y eruditos de las vastas tierras que había conquistado en su capital Samarcanda, imbuyendo hacia su imperio de una rica cultura perso-islámica. Durante su reinado y el de sus descendientes inmediatos se llevaron a cabo una amplia gama de obras maestras de construcción religiosa y palaciega en Samarcanda, pero lamentablemente el estado timurí rápidamente se dividió en dos después de la muerte de Timur. Posteriormente, en 1501, las fuerzas uzbecas iniciaron una invasión total de Transoxiana y la trata de esclavos en el Emirato de Bucará se hizo prominente y se estableció firmemente en este momento, pues antes de la llegada de los rusos, el actual Uzbekistán estaba dividido entre el Emirato de Bucará y los kanatos de Jiva y Kokán. Luego, hacia el siglo XIX, el imperio ruso comenzó a expandirse y extenderse hacia Asia Central, y ya para inicios de 1920 Asia Central estaba firmemente en manos de Rusia, por lo que Uzbekistán y el resto de Asia Central pasaron a formar parte de la Unión Soviética. Así las cosas, el 27 de octubre de 1924 se creó la República Socialista Soviética de Uzbekistán. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, casi 1,5 millones de uzbecos lucharon en el Ejército Rojo contra la Alemania nazi, y el 20 de junio de 1990 Uzbekistán declaró su soberanía estatal, y para agosto de 1991 declaró su independencia tras el fallido intento de golpe de estado en Moscú, siendo elegido Islam Karimov como su presidente. Este gobernó hasta su muerte en 2016, siendo reemplazado por Sheikhamir Ziyoyev, quien fue reelecto en 2021. Tamerlán, nacido en Kes, Transoxiana, región histórica del Turquestán, el 9 de abril de 1336, murió en Otrar, de camino a China, a la que tenía intención de conquistar, el 17 de febrero de 1405, fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol, el último de los grandes conquistadores nómadas del Asia Central. En poco más de 2 décadas, este noble musulmán de origen turco y mongol conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados de Eurasia. Entre 1382 y 1405 sus grandes ejércitos cruzaron el continente euroasiático desde Delhi hasta Moscú, desde la cordillera Tian Shan del Asia Central hasta los montes Tauro de Anatolia, conquistando y reconquistando, arrasando algunas ciudades y perdonando a otras. Su fama se extendió por Europa, donde durante siglos fue una figura novelesca y de terror. Para algunos pueblos, afectados más directamente por sus conquistas, su memoria, 7 siglos después, permanece aún fresca, bien como destructor de ciudades del Oriente Medio, bien como el último gran líder del poder nómada. Fue un político y estratega capaz de ganar y mantener la lealtad de sus seguidores nómadas, operar dentro de una estructura política fluida, modificarla, y conducir un enorme ejército a conquistas sin parangón.
y si bien estas habilidades pueden surgir de las sutilezas de las luchas por el poder político tribal que preceden a la mayoría de las conquistas nómadas, también se mostró singularmente apto para gobernar sobre las tierras árabes y persas que conquistó. Aunque castigó las ciudades recalcitrantes e impuso ruinosos rescates a las ciudades que se le sometieron sin lucha, mostró un claro entendimiento del valor del comercio y de la agricultura, y tomó medidas para promoverlos, empleando sus tropas para restaurar las áreas y ciudades que habían arrasado. Fue también hábil en la manipulación de los símbolos culturales establecidos utilizándolos en la construcción de edificios públicos, para mostrar su grandeza, y la religión, para justificar sus conquistas y su gobierno. No sabía leer ni escribir y sin embargo las historias de su tiempo dan cuenta de sus conocimientos de medicina, astronomía e historia de los árabes, los persas y los turcos. Número 3. Tashkent es la capital y ciudad más grande de Uzbekistán, además es la ciudad más poblada de Asia Central con una población de más de 3,2 millones de habitantes. Tashkent está situada en el noreste de Uzbekistán, cerca de la frontera con Kazajistán, y antes que comenzara la influencia islámica en este país, Tashkent estaba influenciada por las culturas sogdiana y turca, y después de que Genghis Khan la destruyera en 1219 fue reconstruida beneficiándose en gran medida de la ruta de la seda. Luego cayó en manos del Imperio ruso, convirtiéndose en la capital del Turquestán ruso, y durante este periodo soviético fue testigo de un importante crecimiento y cambios demográficos. Gran parte de la ciudad fue nuevamente destruida en el terremoto de 1966, pero fue reconstruida como una ciudad soviética modelo, siendo en ese momento la cuarta ciudad más grande de la Unión Soviética. En la actualidad, como capital de un Uzbekistán independiente, Tashkent conserva una población multiétnica, con la etnia uzbeka como mayoría. En 2009 la ciudad celebró sus 2200 años de historia escrita. Se dice que el nombre de esta ciudad proviene del turco Tashkent, traducido literalmente como ciudad de piedra o ciudad de las piedras. Esta ciudad es la ciudad más cosmopolita de Uzbekistán, destacando sobre todo por sus calles arboladas, sus numerosas fuentes y sus agradables parques. Y se dice que desde 1991 la ciudad ha cambiado económica, cultural y arquitectónicamente. Los nuevos desarrollos han reemplazado a los iconos de la era soviética. Y el distrito comercial de Tashkent es un distrito especial creado para el desarrollo de pequeñas, medianas y grandes empresas en Uzbekistán, y desde 2018 se inició un proceso de desarrollo en la ciudad que incluirá un nuevo distrito de negocios, y en 2007 Tashkent fue nombrada capital cultural del mundo islámico, ya que la ciudad tiene numerosas mezquitas históricas y sitios islámicos importantes, incluso tiene una de las primeras copias escritas del Corán. Por esta y muchas más razones, Tashkent es la ciudad más visitada del país, tanto por nacionales como por extranjeros. En cuanto al clima de la ciudad, Tashkent presenta un clima mediterráneo, aunque experimenta inviernos fríos y a menudo nevados que no suelen asociarse con la mayoría de los climas mediterráneos, y veranos largos, calurosos y secos. Los meses más fríos están entre diciembre y febrero, con temperaturas promedio que oscilan entre 7 y 10 grados centígrados, y los meses más calurosos están entre junio y agosto, con temperaturas promedio que oscilan entre 33 y 36 grados centígrados. En cuanto a idiomas, el uzbeco es el principal idioma hablado en Tashkent. Aunque el ruso también se habla como lengua franca. Как обычно, работаешь, сидишь, работаешь, отдыхаешь, работаешь, ковыряешься в носу. Это нормально. ¿A quién работаешь, Вадим? Y como en gran parte de Uzbekistán, los carteles en Tashkent suelen contener una mezcla de escritura latina y cirílica. La ciudad está dividida en 12 distritos desde 2020, y pese a la destrucción que causó el terremoto de 1966 en esta ciudad, lo que ocasionó la pérdida de gran parte del patrimonio arquitectónico tradicional, la ciudad es rica en museos y monumentos de la era soviética. Entre los sitios de interés que valdría destacar podríamos mencionar el patio interior de la Madrasa Kukeldaz, el Palacio del Príncipe Romanov, el Teatro de Ópera y Baile Alicer Navoy, el Museo de Artes Aplicadas, el icónico Hotel Uzbekistán o el Bazar Chorsu, considerado este último como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.
Número 4. Geográficamente, Uzbekistán es un país situado en Asia Central, tiene una superficie estimada de 447.000 kilómetros cuadrados y tiene 4 pequeños enclaves en Turkmenistán. Algo particular de Uzbekistán es que no es solo uno de los estados más grandes de Asia Central, sino que también es el único estado de Asia Central que tiene frontera con los otros 4. Y Uzbekistán es también uno de los 2 únicos países doblemente sin litoral, es decir, países completamente rodeados por otros países sin litoral. Se considera que el entorno físico de Uzbekistán es diverso, desde la topografía plana y desértica que comprende casi el 80% del territorio del país, hasta los picos montañosos del este que alcanzan unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, la parte sureste de Uzbekistán se caracteriza por las estribaciones de las montañas Tian Shan, las cuales forman una frontera natural entre Asia Central y China, y el vasto desierto de Kisil, con el cual es compartido con el sur de Kazajistán, domina la porción de tierras bajas del norte de Uzbekistán, y la parte más fértil de Uzbekistán es el valle de Fergana, pese a que este solo recibe entre 100 y 300 milímetros de lluvia por año, aunque los recursos hídricos, los cuales están distribuidos de manera desigual, son escasos en la mayor parte de Uzbekistán, pues las vastas llanuras que ocupan 2/3 del territorio de Uzbekistán tienen poca agua y hay pocos lagos. Por su parte, los 2 ríos más grandes que alimentan a Uzbekistán son el Amudarya y el Sirdarya, que se originan en las montañas de Tayikistán y Kirguistán respectivamente. Estos 2 ríos forman las 2 principales cuencas fluviales de Asia Central y se utilizan principalmente para riego, por lo que se han construido varios canales artificiales para ampliar la oferta de tierra cultivable en el valle de Fergana y otros lugares, y un lago profundo, el lago Sarigami, se encuentra en la frontera con Turkmenistán. Por otro lado, otra característica importante del entorno físico de Uzbekistán es la importante actividad sísmica que domina gran parte del país. Las zonas montañosas son especialmente propensas a los terremotos. En cuanto al clima de Uzbekistán, el clima de este país a veces se ha descrito en términos generales como mediterráneo y continental húmedo, lo que significa que tiene veranos relativamente calurosos e inviernos relativamente frescos. Sin embargo, solo una pequeña zona del este de Uzbekistán está clasificada como mediterránea y continental húmeda según la clasificación climática de Köppen, pues la gran mayoría de su superficie total, incluidas todas las regiones occidentales y centrales escasamente pobladas, están clasificadas como desierto frío. En Uzbekistán las temperaturas de verano suelen superar los 40 grados centígrados y las temperaturas invernales promedian entre -1 y -3 grados centígrados, pero pueden caer hasta -40 grados centígrados. La mayor parte del país es bastante árida, con precipitaciones promedio anuales que oscilan entre 100 y 200 milímetros, las cuales ocurren principalmente en invierno y primavera, pues entre junio y septiembre caen pocas precipitaciones, lo que esencialmente detiene el crecimiento de la vegetación durante este periodo de tiempo. En cuestión de problemas medioambientales, pese al rico y variado entorno natural de Uzbekistán, décadas de abandono ambiental en la Unión Soviética se han combinado con políticas económicas sesgadas en el sur soviético para convertir a Uzbekistán en una de las crisis ambientales más graves de las muchas de la comunidad de estados independientes. El uso intensivo de agroquímicos, el desvío de enormes cantidades de agua de riego de los 2 ríos que alimentan la región y la falta crónica de plantas de tratamiento de agua se encuentran entre los factores que han causado problemas de salud y ambientales a enorme escala. Quizás el mejor ejemplo de la devastación ambiental en Uzbekistán es la catástrofe del mar de Aral. La desecación y salinización de este ha provocado extensas tormentas de sal y polvo, causando estragos en la agricultura y los ecosistemas de la región y en la salud de la población. Además, la desertificación ha provocado la pérdida a gran escala de vida vegetal y animal, la pérdida de tierras cultivables, el cambio de las condiciones climáticas, el agotamiento de los rendimientos de las tierras cultivadas que quedan y la destrucción de monumentos históricos y culturales. Los expertos regionales afirman que las tormentas de sal y polvo del mar de Aral han elevado el nivel de partículas en la atmósfera terrestre en más de un 5%, afectando gravemente al cambio climático global. Asimismo, los contaminantes industriales también han dañado el agua de Uzbekistán,
Por ejemplo, en el río Amu Daria las concentraciones de fenol y productos derivados del petróleo se han medido muy por encima de los estándares sanitarios aceptables, y en el país los sistemas de agua comunitarios no cumplen con los estándares sanitarios y gran parte de la población carece de sistemas de agua potable y debe beber agua directamente de acequias y canales contaminados o del propio Amu Daria. Según un informe, prácticamente todos los grandes suministros subterráneos de agua dulce de Uzbekistán están contaminados por desechos industriales y químicos. Asimismo, la mala gestión del agua y el uso intensivo de productos químicos agrícolas también han contaminado el aire. Las tormentas de sal y polvo y la fumigación de pesticidas y defoliantes para el cultivo de algodón han provocado una grave degradación de la calidad del aire en las zonas rurales. Y en las zonas urbanas, las fábricas y las emisiones de los automóviles son una amenaza creciente para la calidad del aire. De igual forma, la reducción del agua en Uzbekistán ha provocado la degradación del suelo y la dispersión de la sal del mar de Aral evaporado ha contaminado el suelo circundante, lo que ha provocado que las tierras de cultivo sean menos productivas y la destrucción de una gran parte de las tierras cultivables. Finalmente, el gobierno de Uzbekistán ha reconocido el alcance de los problemas ambientales del país y se ha comprometido a abordarlos en su plan de acción para la biodiversidad, pero las estructuras gubernamentales para abordar estos problemas siguen siendo confusas y mal definidas. Y finalmente, en términos de biodiversidad, la biodiversidad de Uzbekistán incluye alrededor de 27.000 especies actualmente conocidas, entre ellas las plantas vasculares superiores como musgos, líquenes, hongos y algas suman alrededor de 11.000 especies y representantes de la fauna son más de 15.600 especies, y Uzbekistán se unió a la iniciativa Biofin en 2021. Hace solo unas décadas, el mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo, pero su tamaño y su volumen de agua se redujeron, y en unos pocos años solo quedó el 10% de lo que era. ¿Por qué se produjo este cambio tan abrupto? ¿Qué consecuencias trajo y qué se está haciendo actualmente? Hasta la década de 1960, solamente el mar Caspio, el lago Superior y el lago Victoria superaban al mar de Aral entre los lagos más grandes del mundo. Es que en rigor, aunque se llame mar, el de Aral es un lago endorreico, es decir, no tiene salida fluvial hacia un océano. Está ubicado en Asia Menor y es compartido por Kazajistán y Uzbekistán, dos ex repúblicas soviéticas que no tienen salida al océano. Todo empezó justamente en la época de la Unión Soviética. Stalin había desarrollado un plan para desviar el cauce de dos ríos, el Amu Daria y el Sir Daria, que son los que alimentaban al mar de Aral. El objetivo era ampliar la superficie cultivable en la región para producir algodón. De esta forma se construyó un canal de 500 kilómetros de extensión y se amplió la zona irrigada. Sin embargo, se hizo de forma muy ineficiente, ya que se perdía el 70% del agua que se transportaba. Así todo, se cumplió con el objetivo y Uzbekistán se convirtió en uno de los grandes exportadores de algodón del mundo. Pero las consecuencias para el mar de Aral fueron devastadoras a partir de la década de 1960. De los 68.000 kilómetros cuadrados de extensión que tenía, y por lo que era el cuarto más grande del mundo, pasó a menos de 7.000. Es decir, tenía casi la misma extensión que el lago Victoria, que es alimentado por el río Nilo, y pasó a ser más chico que el lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú. Y eso sucedió en nada más que 50 años. Ya en 1987 el lago había quedado dividido en dos, la parte norte en Kazajistán y la parte sur en Uzbekistán. A partir de ahí se siguió contrayendo más y más. La reducción del Aral de la forma en que lo hizo llevó a que la ONU lo considere el mayor desastre ecológico del planeta causado por la acción humana. En cuanto al clima, se perdió el efecto amortiguador del lago, por lo que se generaron inviernos y veranos con temperaturas más extremas y sequías. La baja del caudal generó además que la salinidad trepe a lugares insospechados. Llegó a más de 100 gramos por litro, el triple que los océanos. Número 5. Uzbekistán es el país más poblado de Asia Central. Al 2022 su población se estimó en casi 36,7 millones de habitantes, representando así casi la mitad de la población total de la región. La población de Uzbekistán es muy joven, se estima que poco más del 25% de su población tiene menos de 14 años y según fuentes oficiales la etnia uzbeca constituye la mayoría con más del 84% de la población y otros grupos étnicos minoritarios serían en orden de relevancia
los rusos, los tayikos, los kazajos, los karakalpás y los tártaros. Asimismo, la población de Uzbekistán es en un 94% musulmana, 3% ortodoxa oriental y el restante 3% de otras denominaciones religiosas. Y se dice que los judíos de Bujará han vivido en Asia Central, principalmente en Uzbekistán, durante miles de años. Actualmente se estima que más de 5.000 judíos permanecen en Uzbekistán. Por otro lado, según el World Factbook de la CIA, la tasa de fertilidad estimada al 2011 en Uzbekistán fue de 1,89 niños nacidos por mujer. En cuanto a la estructura por edad de la población, más del 66% de la población de Uzbekistán se encuentra en el rango de edad de entre 15 y 64 años, y en el periodo entre 2015 y 2020 la esperanza de vida de la población fue de 75,2 años. Si se habla de los idiomas, según el libro de datos de la CIA, la distribución lingüística actual de Uzbekistán es que alrededor del 74,3% de la población habla uzbeco. Alrededor del 14,2% habla ruso. И нахожусь сейчас у себя дома в городе Омске. Сейчас январь 2020 года, утро выходного дня. Y alrededor del 4,4% habla tayiko. Y el otro 7,1% habla otros idiomas. Tras la independencia, el uzbeco pasó a ser el idioma oficial del Estado con la ley de la República de Uzbekistán sobre el idioma estatal. Sin embargo, algunos académicos que estudian la migración y las minorías étnicas han criticado esta ley como una fuente de discriminación hacia las minorías que no hablan uzbeco. Pese a todo, el ruso sigue siendo el idioma de facto en lo que respecta a la ciencia, la comunicación interétnica, los negocios y la publicidad, mientras que el tayiko es el idioma dominante que se habla en las ciudades de Bujará y Samarcanda. Siguiendo con la religión, desde la independencia, Uzbekistán es un país laico. El artículo 61 de su constitución establece que las organizaciones y asociaciones religiosas estarán separadas del Estado y serán iguales ante la ley, por lo que el Estado no interferirá en la actividad de las asociaciones religiosas. Y desde inicios de la década de 1990, grandes grupos de misioneros islámicos, en su mayoría de Arabia Saudita y Turquía, llegaron a Uzbekistán para propagar las interpretaciones sufíes y wahabitas del Islam, por lo que en Uzbekistán hay más musulmanes suníes que chiitas entre los residentes, siendo casi el 95% de la población de religión musulmana. Para 2023, Uzbekistán obtuvo una puntuación de 0/4 en libertad religiosa. Asimismo, fue clasificado en el puesto 21 en el mundo como peor país para ser cristiano. Continuando con la educación, el sistema educativo de Uzbekistán es de 12 años. Este ha alcanzado un 99% de alfabetización y la escolaridad media tanto para hombres como para mujeres es de 12 años. Y esta es ofrecida de forma gratuita y obligatoria por el gobierno. Y la tasa de asistencia es significativamente menor en las zonas rurales que en los centros urbanos. Y pese a que la tasa de alfabetización es bastante alta, el gasto gubernamental en educación cayó del 12% al 6,3% del PIB entre 1992 y 2004. La falta de apoyo presupuestario ha sido más notoria en los niveles primario y secundario, ya que el gobierno ha seguido subsidiando a los estudiantes universitarios. Sin embargo, entre 1992 y 2001, la asistencia a la universidad cayó del 19% al 6,4%. Las principales universidades de Uzbekistán se encuentran en Nukus, Samarcanda y Tashkent, y las escuelas privadas están prohibidas como resultado de la represión gubernamental contra el establecimiento de escuelas fundamentalistas islámicas. Se considera que las instituciones de educación superior mejor calificadas de Uzbekistán son el Instituto Financiero de Tashkent y la Universidad Internacional de Westminster en Tashkent. Pese a todo, en Uzbekistán se está buscando desarrollar la educación superior privada y empresarial. En 2020, Team University se estableció como universidad empresarial privada. En términos de migración, las dificultades económicas han aumentado la migración laboral en Uzbekistán durante la última década. Se estima que al menos el 10% de la fuerza laboral de Uzbekistán trabaja en el extranjero y aproximadamente el 58% de la fuerza laboral que emigra lo hace a Rusia. Se cree que las altas tasas de desempleo y los bajos salarios son responsables de la migración laboral. Los inmigrantes suelen ser gente de pueblo, agricultores, trabajadores manuales y estudiantes que buscan trabajo en el extranjero. Los inmigrantes deben seguir un proceso
procedimiento legal para salir del país y si no siguen estos procedimientos son susceptibles de recibir pagos insuficientes, falta de garantías sociales y malos tratos por parte de los empleadores, y se estimó que en 2006 las remesas enviadas por estos inmigrantes ascendieron a aproximadamente el 8% del PIB de Uzbekistán. Y finalmente en la salud, se considera que en la era postsoviética la calidad de la atención sanitaria en Uzbekistán ha disminuido. Se estima que entre 1992 y 2003 el gasto en atención sanitaria y la relación entre camas de hospital y población disminuyeron casi un 50%, y a eso se sumó la emigración rusa que privó al sistema de salud de muchos profesionales. Para el año 2004 Uzbekistán tenía 53 camas de hospitales por cada 10.000 habitantes y en el país los suministros médicos básicos son muy escasos, y aunque nominalmente todos los ciudadanos tienen derecho a atención médica gratuita, el soborno se ha convertido en una forma común de eludir el lento y limitado servicio del sistema estatal. Para 2006 el presupuesto estatal en gastos de salud fue del 11,1%. En Uzbekistán las enfermedades más comunes son las asociadas al agua contaminada, como la tifoidea, la hepatitis, la disentería, el cólera y diversos tipos de cáncer, y las principales causas de muerte por orden de frecuencia son los trastornos de los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo, y las enfermedades infecciosas y parasitarias. Además, un estudio publicado en The Lancet en 2019 encontró que había 892 muertes relacionadas con la dieta por cada 100.000 personas al año, la cifra más alta del mundo. Asimismo, la incidencia notificada del virus de inmunodeficiencia humana ha aumentado marcadamente a partir de 2002, en parte debido al aumento del uso indebido de drogas. Por otro lado, la tasa de mortalidad materna en Uzbekistán en 2010 por cada 100.000 nacimientos fue de 30 y la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 100.000 nacimientos fue de 38. Y finalmente, en Uzbekistán hay 2.834 establecimientos médicos primarios y rurales y 16 hospitales psiquiátricos. Uzbekistán emprende un ambicioso viaje para transformar la educación y la formación extraescolares. En todo el país hay centros especiales que ofrecen actividades extraescolares. Se llaman Barkamol Avlod, que significa generación armoniosa en uzbeco. Aquí los niños adquieren diversos conocimientos mientras tienen grandes sueños. Mi sueño es convertirme en un gran constructor de robots y crear un robot con inteligencia artificial que ayude a mucha gente. Estamos en la escuela Barkamol Avlod de la pequeña ciudad de Gulistan en la región de Sirdaria. Akbar tiene 11 años y la robótica es su pasión desde que tenía 6. La robótica es muy importante para la nueva generación porque el tiempo avanza muy rápido. Ahora la nueva generación debe esforzarse por crear novedosos inventos. No deben repetir lo mismo, sino inventar algo nuevo. Después de la escuela, los niños pueden aprender a jugar ajedrez, a resolver el enigma del cubo de Rubik e incluso a peinar su cabello. Hay más de 200 escuelas Barkamol Avlod en todo el país. Forman parte del sistema educativo nacional de Uzbekistán y el coste es asequible, $4 mensuales en las grandes ciudades e incluso menos en los pueblos pequeños. Las escuelas infantiles Barkamol Avlod son plataformas que ofrecen a los niños la oportunidad de desarrollar talentos ocultos y todo su potencial. Voy a echar un vistazo a otra forma de educación extraescolar en una escuela especializada en informática, también situada en Tashkent. Cuando terminan las clases, los alumnos practican ciberdeportes. Este deporte, como el ajedrez y el tiro con arco, desarrolla excelentes habilidades en los alumnos, pensamiento lógico estratégico, dotes de liderazgo y capacidad de comunicación. Por lo tanto, los deportes electrónicos son importantes. Planeo crear mi propio club de eSports para que cuando se hable de eSports la gente piense en el soleado Uzbekistán. Número 6. La cultura de Uzbekistán tiene una amplia mezcla de grupos étnicos y culturas. Quizá la festividad más popular para los uzbecos es Nowruz, que es el día del equinoccio de primavera y marca el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Esta festividad se celebra en el territorio correspondiente al actual Uzbekistán desde hace al menos 2000 años y actualmente es un día festivo oficial en Uzbekistán y siempre se celebra el 21 de marzo. Asimismo, Uzbekistán tiene varios sitios inscritos en la lista del patrimonio
Mundial de la UNESCO. Estos incluyen el Centro Histórico de Bucará, el Centro Histórico de Chakrisaps, Ipchan Kala y la ciudad de Samarcanda. Si se habla de la música de Uzbekistán, la música de Uzbekistán ha reflejado las diversas influencias que han dado forma al país. Esta es muy similar a la música de Medio Oriente y se caracteriza por ritmos y metros complicados. Y debido a la larga historia de la música en el país y la gran variedad de estilos musicales e instrumentos musicales, Uzbekistán es a menudo considerado como uno de los países con mayor diversidad musical de Asia Central. Se cree que chazmakán, un estilo de música clásica de Asia Central, surgió en las ciudades de Bucará y Samarcanda a finales del siglo XVI. Luego, en la década de 1950, la música folclórica uzbeca se volvió menos popular y los soviéticos prohibieron el género en las estaciones de radio. Quizás uno de los compositores más destacados de música clásica y folclórica fue Turgun Alimatov. Su imagen está asociada con el orgullo nacional y ha sido presentada al mundo como el símbolo de la música clásica uzbeca. Y en los últimos años, cantantes como Yulduz Usmunova y Sevarana Sarkhan han llevado la música uzbeca a audiencias globales, mezclando melodías tradicionales con ritmos e instrumentación modernos. Se considera que el Conservatorio Estatal de Uzbekistán, con sede en Tashkent, es la principal institución de educación superior del país para la formación profesional de músicos. Y en la música contemporánea, géneros como el pop y el rock han florecido particularmente en Uzbekistán desde principios de la década de 1990. Cantantes uzbecos como Sevarana Sarkhan, Sofdiana Fedorinskaya y Rayon Ganieva han logrado éxito comercial no solo en Uzbekistán, sino también en otros países de la comunidad de estados independientes. Siguiendo con la gastronomía, la cocina uzbeca comparte las tradiciones culinarias de los pueblos de Asia Central. En Uzbekistán se cultiva mucho grano, por lo que los panes y los fideos son importantes, y la cocina uzbeca se ha caracterizado por ser rica en fideos, y el cordero es una variedad de carne popular debido a la abundancia de ovejas en el país y forma parte de varios platos uzbecos. Por su parte, el pan es un alimento básico. Este se hornea en un tandur, que es una olla en lugar del hoyo profundo o el horno de la India y Afganistán. La carne de res también es común, la cabra rara vez se come y también se utiliza carne de caballo. El que se considera el plato estrella de Uzbekistán es el palov, que es un plato principal elaborado típicamente con arroz, trozos de carne, zanahorias ralladas y cebollas. Este se suele servir principalmente en ocasiones especiales. Otros platos nacionales notables incluyen la churpa, norin, lakman, manti, chubbará, somsa, dimlama y varios kebabs. Y el té verde es la bebida caliente nacional. Esta se consume durante todo el día y las casas de té son de importancia cultural. El té siempre acompaña una comida, pero también es una bebida de hospitalidad. Y pese a que Uzbekistán es una nación de mayoría musulmana, el vino es una bebida popular, aunque mucho menos que en Occidente, ya que Uzbekistán es en gran medida secular, y los vinos uzbecos han recibido premios internacionales y se exportan a Rusia y otros países de Asia Central. Y la elección de postres en la cocina uzbeca es limitada, pues una comida festiva típica termina con fruta o una compota de frutas frescas o secas, seguida de nueces y alba con té verde. Y finalmente, la cocina de los judíos de Bujará forma una cocina distinta dentro de Uzbekistán, sujeta a las restricciones de las leyes dietéticas judías. Continuando con el deporte, a lo largo de los siglos, Uzbekistán ha tenido la tradición de acoger a jinetes y luchadores. Algunos de los deportes originarios del país son el kuraz, que es un tipo de lucha libre, el belgogli kuraz, turón y boikurgan. Y entre los deportes modernos, quizá los más populares son el fútbol, el boxeo, la lucha libre, el fútbol sala y el judo.
Y la capital de Uzbekistán, Tashkent, será la sede de los Juegos Asiáticos de la Juventud de 2025 y en 2024 en Uzbekistán se celebrará la Copa Mundial de Futsal de la FIFA. Uzbekistán ha participado con creciente éxito desde su independencia en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. El país ha competido 4 veces en los Juegos Olímpicos de verano, obteniendo una medalla de oro y 5 de bronce en boxeo, 2 medallas de oro y 2 de plata en lucha libre y una medalla de plata en judo. Y en los Juegos Olímpicos de invierno su única medalla fue una medalla de oro en esquí de fondo en 1994. Y más recientemente en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Ruslan Nurudinov ganó el oro en halterofilia masculina de 105 kilogramos, levantando un total de 431 kilogramos, incluido un récord olímpico de 237 kilogramos. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el país ganó 3 medallas de oro en taekwondo, halterofilia y boxeo. Por deportes e iniciando por el fútbol, este es el deporte más popular de Uzbekistán. La principal liga de fútbol del país es la Liga Uzbeka, la cual cuenta con 14 equipos desde 2010, siendo el FC Patakor Tashkent el equipo con más campeonatos. Y en 2011 el FC NASA ganó la Copa FC y se convirtió en el primer equipo de Uzbekistán en ganar la Copa Internacional de Clubes. Y a nivel nacional, el mejor logro de la selección de Uzbekistán en la Copa Asiática fue un 4º puesto en la Copa Asiática AFC 2011. Y el árbitro uzbeco Rachan Irmatov fue nombrado mejor árbitro de Asia durante 4 años consecutivos. Y en los Globe Soccer Awards de 2015 fue premiado como mejor árbitro del año. Y el estadio más importante de Uzbekistán es el Estadio Mili, ubicado en Tashkent. Este tiene una capacidad para 34.000 personas. Por su parte, el balonmano es otro deporte popular en Uzbekistán, pero el país en este deporte no ha logrado nada especial. Y en el fútbol sala, este deporte también es popular en Uzbekistán. La selección nacional se ha clasificado para la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA en 3 veces y para la Copa Asiática de Fútbol Sala de la AFC 15 veces, en la cual ha terminado en segundo puesto en 4 ocasiones. Y como ya se mencionó, Uzbekistán será la sede de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024. Y finalmente Uzbekistán obtuvo una victoria sorprendente en la Olimpiada de Ajedrez de 2022 celebrada en Chennai, India. El mejor jugador de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov, es el actual campeón mundial de ajedrez rápido. Pasando al cine, la historia del cine uzbeco se puede dividir en 2 periodos, el cine del Uzbekistán soviético y el cine independiente de Uzbekistán. En 1920 se creó un departamento cinematográfico en lo que entonces era la República Socialista Soviética Autónoma de Turquestán, y en 1924 se crearon los primeros estudios cinematográficos, y en 1925 se publicó el primer largometraje, que fue El Minarete de la Muerte, el cual tuvo gran éxito. Se considera que las películas más aclamadas por la crítica del periodo soviético incluyeron a Matuninman de 1958, a Mahayada Dudduga de 1960 y a Chumbola de 1977, y entre los directores que destacaron durante el periodo soviético se pueden mencionar a Navi Ganiev y a Suleiman Kopyay. Y Uzbekfilm, fundado en 1925, es el estudio de cine más grande y antiguo de Uzbekistán, y el Instituto Estatal de Arte y Cultura de Uzbekistán en Tashkent es la principal escuela de cine. Ya posterior a la era soviética, pocas películas uzbecas han alcanzado notoriedad internacional. Se sugiere que si bien la cantidad de películas uzbecas está aumentando, la calidad no. No obstante, ha habido varias películas aclamadas por la crítica en los últimos años, como Escorpión de 2018, Hot Brea de 2019, 2000 canciones de Farida de 2020, No soy terrorista de 2021 y Domingo de 2023. Y el gobierno de Uzbekistán está promoviendo iniciativas para resolver los problemas del cine nacional y apoyar las reformas en curso, buscando elevar las artes cinematográficas y la industria cinematográfica a un nivel cualitativamente nuevo y mejorar aún más el sistema de apoyo estatal a la industria. Y finalmente, en Uzbekistán se celebra el Festival Internacional de Cine de Tashkent. 6 curiosidades que seguro no sabías sobre Uzbekistán. Primera, Uzbekistán es uno de los 2 países del mundo que más alejados están de cualquier litoral, al igual que mantiene alejados de la libertad a unos 6.000 creyentes musulmanes independientes y a activistas políticos opuestos al gobierno. Y a los que también tortura.
Segunda, el ferrocarril suburbano de la capital está decorado con hermosos candelabros y columnas y techos de mármol. Las estaciones del ferrocarril metropolitano de Tashkent se consideran entre las más bellas del mundo. Sus numerosos centros de detención subterráneos no son tan exuberantes. Tercera, los bordados que se confeccionan en Uzbekistán son de los más coloridos, elaborados e impresionantes del mundo. Los torturadores en Uzbekistán usan habitualmente agujas que insertan en las uñas de sus víctimas para extraer confesiones forzadas de detenidos inocentes. Cuarta, tradicionalmente, en el Día Internacional de la Mujer, a las mujeres se las felicita con ramos de flores. En la cárcel, las felicitaciones las reciben en forma de palizas, de agresiones, siendo desnudadas o violadas en grupo. Quinta, los uzbecos creen que poner el pan boca abajo trae mala suerte. En Uzbekistán, en los centros de tortura, la suerte es que te llegue algo de pan, aunque sea boca abajo. Sexta, el pueblo uzbeco es muy hospitalario, y cuanto más respetado es un huésped, más alejado lo acomodan de la puerta de la casa. En las cámaras de tortura de Uzbekistán no hay muchas sillas en las que sentarse, por lo que se prefieren otras comodidades, como material de electrochoque, porras y alicates. Número 7. La economía de Uzbekistán anteriormente estaba asociada con la economía planificada. Sin embargo, en los últimos años, desde la elección del presidente Sheikhamir Sisoyev, Uzbekistán ha experimentado una rápida reforma económica y social destinada a impulsar el crecimiento y transformar a Uzbekistán en una verdadera y moderna economía de mercado. Instituciones financieras internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial están participando activamente en el apoyo al exitoso proceso de reforma de Uzbekistán. Uzbekistán es un importante productor y exportador de algodón. El país ha padecido algunas restricciones internacionales a sus exportaciones debido a preocupaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, desde 2022 se levantaron estas restricciones. Asimismo, Uzbekistán es también un gran productor de oro. El país cuenta con la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo y además tiene importantes depósitos de plata, minerales estratégicos, gas y petróleo. El país liberalizó la moneda en 2017, permitiendo flujos más libres de divisas y permitiendo la importación y exportación de bienes y el camino hacia la inversión extranjera. Y las reformas fiscales de 2019 permitieron la consolidación de empresas, la simplificación fiscal y la profesionalización del sector privado. Y recientemente en 2022 el gobierno de Uzbekistán recibió un préstamo de casi $1.000 millones por parte del Banco Mundial para implementar reformas estratégicas. Al 2023 se estimó que el PIB nominal de Uzbekistán fue de $90.392 millones, con un PIB per cápita de $2.509 por año. La moneda oficial de Uzbekistán es el zum y según fuentes oficiales el desempleo en Uzbekistán es bajo, sin embargo el subempleo sí se considera alto. El salario mínimo en este país es de aproximadamente $80 mensuales y tanto el salario mínimo como los salarios del sector público y las pensiones se aumentan 2 veces por año para garantizar que estos no se vean erosionados por la inflación. No obstante, no se dispone de cifras fiables debido a la ausencia de encuestas laborales creíbles. En cuanto a la mano de obra uzbeca, la alfabetización en Uzbekistán es casi universal, por lo que los trabajadores generalmente están bien educados y capacitados en sus respectivos campos. No obstante, la mayor parte de la capacitación técnica y gerencial local no cumple con los estándares comerciales internacionales, pero las empresas extranjeras que participan en la producción informan que los trabajadores contratados localmente aprenden rápidamente y trabajan con eficacia. El gobierno uzbeco enfatiza la educación extranjera, por lo que cada año cientos de estudiantes son enviados a Estados Unidos, Europa y Japón para obtener títulos universitarios, tras lo cual tienen el compromiso de trabajar para el gobierno durante 5 años. Asimismo, el gobierno de Uzbekistán subsidia los estudios de los estudiantes de la Universidad Internacional de Westminster en Tashkent. En la actualidad se considera que es fácil encontrar empleados calificados en Uzbekistán, sin embargo los salarios son muy bajos para los estándares occidentales, por lo que el número de personas que buscan empleo en Rusia, Kazajistán y el sudeste asiático aumentan cada año. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura, según datos del 2006, la agricultura en Uzbekistán emplea alrededor del 28% de la fuerza laboral y aporta el 24% al PIB.
El algodón, que alguna vez fue la principal fuente de ingresos de Uzbekistán, ha perdido gran parte de su brillo desde la independencia a medida que el trigo comenzó a ganar importancia debido a consideraciones de seguridad alimentaria para una población en rápido crecimiento. Pese a esto, Uzbekistán produce 3 veces más algodón que todos los demás países de Asia Central y Azerbaiyán juntos. Asimismo, Uzbekistán es el mayor productor de yute en Asia Occidental y también produce importantes cantidades de seda, frutas y verduras. Los productos alimenticios contribuyeron con casi el 8% de las exportaciones totales en 2006. Los agricultores en Uzbekistán reciben directivas vinculantes sobre la superficie que se debe cultivar para estos productos y están obligados a entregar su cosecha a los comercializadores designados a precios fijados por el Estado, por lo que muchos recurren al contrabando de algodón y especialmente de trigo a través de la frontera con Kazajistán y Kirguistán para obtener precios más altos, o están cambiando sus cultivos a frutas y verduras o a la cría de ganado, ya que sus precios sí están determinados por la oferta y la demanda. Continuando con la minería, los minerales y la minería también son importantes para la economía de Uzbekistán. El oro junto con el algodón es una importante fuente de divisas, estimada extraoficialmente en alrededor del 20% de las exportaciones totales. Uzbekistán es el 7º productor de oro del mundo, extrae alrededor de 80 toneladas por año y posee las 4ª reservas más grandes del mundo. Además, el país tiene una gran cantidad de gas natural que se utiliza tanto para el consumo interno como para la exportación. Tiene también importantes reservas de cobre, plomo, zinc, tungsteno y uranio. Pero lamentablemente en Uzbekistán la ineficiencia en el uso de la energía es generalmente alta porque los bajos precios controlados no estimulan a los consumidores a conservar energía. Asimismo, Uzbekistán es un país socio del programa energético UEI-NOGEI, el cual tiene 4 principios clave relacionados con la energía. Y finalmente, en 2019, Uzbekistán fue el 5º productor mundial de uranio, el 12º productor mundial de molibdeno, el 21º productor mundial de fosfato y el 19º productor mundial de grafito, y la empresa Uzmek Combina es el mayor fabricante de acero del país. Esta está planeando una oferta pública inicial en 2023. En cuanto al comercio exterior y la inversión extranjera, desde la liberalización del mercado de divisas en 2017, Uzbekistán ha experimentado un rápido crecimiento de las exportaciones. Los productos de exportación tradicionales, como el gas y el algodón, ahora se guardan en el país para su procesamiento. Han sido reemplazados por un enorme crecimiento de las exportaciones en áreas como frutas, textiles y electrodomésticos. En los últimos años, las exportaciones de textiles han duplicado sus ingresos hasta alcanzar casi $3.000 millones. Por su parte, las importaciones se han aumentado mucho menos rápido, lo que refleja el impacto de las políticas gubernamentales de sustitución de importaciones con el fin de mantener las reservas de divisas fuertes por medio de aranceles altos, cierres esporádicos de fronteras y altas tarifas. Respecto a la inversión extranjera, el clima de inversión de Uzbekistán sigue siendo uno de los menos favorables de la comunidad de estados independientes, lo que ha provocado que los flujos de inversión extranjera se reduzcan a un mínimo. Se dice que debido a la disminución de la confianza de los inversores, el acoso y los problemas de convertibilidad de la moneda, numerosos inversores internacionales han abandonado el país o están considerando hacerlo. En la banca, los bancos de Uzbekistán han demostrado un desempeño razonablemente estable en una economía local en gran medida dominada por el Estado. La estabilidad del sector actualmente está respaldada por un rápido crecimiento económico, una baja exposición a los mercados financieros externos y la sólida posición externa y fiscal del soberano. Sin embargo, el sector sigue siendo vulnerable a posibles shocks económicos debido a una gobernanza corporativa y una gestión de riesgos débiles, el rápido crecimiento reciente de los activos, importantes préstamos dirigidos y adquisiciones de activos problemáticos. Según Fitch Rating, existen riesgos notables de deterioro de la calidad de los activos en caso de una reversión de las tendencias económicas. Y finalmente, en el sector turístico, en 2019, 6,75 millones de turistas visitaron Uzbekistán, lo que generó a esta industria $1.680 millones. Uzbekistán está situado en la Gran Ruta de la Seda, siendo las 3 principales ciudades de esta ruta ubicadas en Uzbekistán,
Khiva, Bukhara y Samarcanda. Además, el país cuenta con 5 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y las actividades turísticas en Uzbekistán van desde actividades al aire libre como escalada en roca hasta la exploración de su historia arqueológica y religiosa. Y la mayoría de sus visitantes provienen principalmente de Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán. La inversión internacional en Uzbekistán se ha multiplicado por más de 10 en los últimos 6 años. Las amplias reformas gubernamentales que comenzaron en 2017 con la apertura de la economía atraen capital extranjero a este país de Asia Central. El interés de los inversores es cada vez mayor. Están creando la infraestructura y el entorno para que venga capital extranjero y aproveche los recursos naturales o el mercado laboral, donde el 60% de la población tiene 30 años o menos. Esto supone una gran oportunidad cuando se busca dónde trasladar negocios y realizar futuras inversiones. En los últimos 5 años, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha destinado más de 3.000 millones de euros para repartirlos en 100 proyectos que abarcan sectores clave de la economía uzbeka. La energía sostenible figura entre las prioridades. Uzbekistán es un polo de inversión debido a su historial de reformas a partir de la liberalización de la moneda y luego la Ley de Asociación Público-Privada, la Estrategia de Economía Verde 2030, la privatización de los bancos y organizaciones de propiedad estatal que está en curso. La tecnología uzbeka es ahora muy atractiva para los inversores extranjeros. Sturgeon Capital, firma de inversión londinense, fue la primera en estudiar la posibilidad de invertir en las empresas emergentes y la infraestructura digital de Uzbekistán a través de su fondo específico de $25 millones. Bills fue la primera empresa emergente uzbeka que obtuvo inversiones de Sturgeon Capital. Se trata de un programa informático que ayuda a gestionar y hacer crecer el comercio minorista. El volumen de inversión extranjera en Uzbekistán ha aumentado significativamente en los últimos años. El Estado aspira a atraer más de 100.000 millones de euros en los próximos 4 años. Y finalmente, número 8. La República de Uzbekistán es una república constitucional presidencial en la que el presidente de Uzbekistán es el jefe de Estado. El poder público en el país se divide en 3 ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. El poder ejecutivo lo ejerce el gobierno y el primer ministro de Uzbekistán. El presidente es elegido por voto popular para un mandato de 5 años en elecciones que lamentablemente no pueden calificarse de libres, ya que Freedom House califica a Uzbekistán como un país absolutamente carente de libertad, tanto en las instituciones políticas como en la sociedad civil. De hecho, el poder ejecutivo tiene casi todo el poder. El poder judicial carece de independencia y la legislatura, que se reúne solo unos pocos días al año, tiene poco poder para formular leyes. Por su parte, el primer ministro y los viceministros son nombrados por el presidente. Además, el presidente selecciona y reemplaza a los gobernadores provinciales. En cuanto al poder legislativo, este reside en las 2 cámaras del Oli Majlis, que es el Parlamento de Uzbekistán, el cual está constituido por el Senado y la Cámara Legislativa. La Cámara Legislativa tiene 150 diputados elegidos en circunscripciones territoriales y el Senado consta de 100 miembros, de los cuales 84 son elegidos por los votantes y los otros 16 son designados por el presidente, y ambas cámaras tienen mandatos de 5 años. Y en el poder judicial en Uzbekistán está compuesto por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Económico. Y pese a lo que se alega internacionalmente respecto a la división de poderes en Uzbekistán, la ley de la República de Uzbekistán indica que el poder judicial en este país actúa independientemente del poder legislativo y ejecutivo, de los partidos políticos y de otras asociaciones públicas. El poder judicial en Uzbekistán lo ejercen únicamente los tribunales. Ningún otro organismo o persona tiene derecho a los poderes apropiados de la autoridad judicial. Por su parte, el Ministerio de Justicia es el organismo del gobierno central encargado de implementar consistentemente una política estatal única en la esfera de la práctica legislativa y de aplicación de la ley en Uzbekistán. Siguiendo con las relaciones exteriores, Uzbekistán se unió a la Comunidad de Estados Independientes en diciembre de 1991. Sin embargo, el país se oponía a la reintegración y se retiró del Acuerdo de Seguridad Colectiva de la CEI en 1999.
Desde entonces, Uzbekistán ha participado en la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la CEI en Tayikistán y en grupos organizados por las Naciones Unidas para ayudar a resolver los conflictos de Tayikistán y Afganistán, los cuales considera que plantean amenazas a su propia estabilidad. En cuanto a sus relaciones con los Estados Unidos, estas han comenzado a deteriorarse tras las llamadas revoluciones de color en Georgia y Ucrania, y cuando Estados Unidos se unió al llamado para una investigación internacional independiente de los sangrientos acontecimientos en Andiyán, la relación decayó aún más y el presidente Islam Karimov cambió el alineamiento político del país para acercarlo a Rusia y China. Asimismo, Uzbekistán ha restringido recientemente el uso militar estadounidense de la base aérea de Karchi-Kanaba para operaciones aéreas en el vecino Afganistán, por lo que se podría decir que en la actualidad las relaciones de Uzbekistán con Occidente no están en su mejor momento. Sin embargo, en septiembre del 2006, la UNESCO entregó a Islam Karimov un premio por la preservación de la rica cultura y tradiciones de Uzbekistán, y a pesar de las críticas, esto parece ser una señal de mejora de las relaciones entre Uzbekistán y Occidente, y la Unión Europea anunció que planeaba enviar una delegación a Uzbekistán para hablar sobre derechos humanos y libertades después de un largo periodo de relaciones hostiles entre ambos. Sin embargo, la población de Uzbekistán generalmente asume que el gobierno se mantendrá firme en el mantenimiento de sus estrechos vínculos con la Federación Rusa. Uzbekistán es miembro de la ONU, del Consejo de Asociación Euroatlántico, de la Asociación para la Paz y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Además, pertenece a la Organización de Cooperación Islámica y a la Organización de Cooperación Económica. Y pese a que desde 1994 Uzbekistán solicitó unirse a la OMC, a la fecha aún no se autoriza su unión y actualmente Uzbekistán tiene relaciones diplomáticas con más de 140 países y se estima que la capital Tashkent alberga 45 embajadas. Continuando con las Fuerzas Armadas de la República de Uzbekistán están compuestas por la Fuerza Terrestre y la Fuerza Aérea, las cuales son dependientes del Ministerio de Defensa. Además, existen algunas unidades paramilitares como la Guardia Nacional, el Servicio Fronterizo y la Fuerza del Río. Y con cerca de 65.000 militares, Uzbekistán posee las fuerzas armadas más grandes de Asia Central. Su estructura militar es en gran parte heredada del Distrito Militar de Turquestán del Ejército Soviético y su equipo militar es estándar y consiste principalmente en equipos de herencia postsoviética, equipos rusos y algunos estadounidenses de nueva fabricación. De igual forma, el gobierno uzbeco aceptó las obligaciones de control de armas de la ex-Unión Soviética, accedió al Tratado de No Proliferación Nuclear y apoyó un programa activo de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos en el oeste de Uzbekistán. Se estima que el gobierno uzbeco gasta alrededor del 3,7% del PIB en sus fuerzas armadas, pero además ha recibido una creciente inyección de financiamiento militar extranjero y otros fondos de asistencia para la seguridad desde 1998. Asimismo, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, Uzbekistán aprobó la solicitud del Comando Central estadounidense de acceso a una base aérea, que es el aeródromo de Karchi-Kanaba en el sur de Uzbekistán. Sin embargo, Uzbekistán exigió que Estados Unidos se retirara de las bases aéreas después de la masacre de Andiyán y la reacción de Estados Unidos a esta masacre. Así las cosas, las últimas tropas estadounidenses abandonaron Uzbekistán en noviembre del 2005. Se considera que el ejército uzbeco es lamentablemente inadecuado, pero es muy superior a sus vecinos, por lo que en noviembre del 2017, por iniciativa del presidente Mirziyoyev, se creó el Comité Estatal para la Industria de Defensa con el fin de desarrollar el potencial industrial del país en el campo de la producción de productos militares y de doble uso. Esta producirá los uniformes militares y en 2020 comenzó el proceso de desarrollo del primer vehículo blindado ligero de tropas uzbecas. Y en Uzbekistán todos los ciudadanos están obligados a realizar el servicio militar o un servicio alternativo en la forma detallada en la ley. Pasando a los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como IHF, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, así como el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Consejo de la Unión Europea, definen a Uzbekistán como un estado autoritario con derechos civiles limitados y expresan profunda preocupación por la violación a gran escala de prácticamente todos los derechos humanos básicos. Según los informes, las violaciones más extendidas son la tortura, las detenciones arbitrarias y diversas
diversas restricciones de las libertades de religión, de expresión, de prensa, de libre asociación y reunión. Además, se ha informado que el gobierno ha autorizado la esterilización forzada de mujeres rurales uzbecas. Los informes sostienen que las violaciones se cometen con mayor frecuencia contra miembros de organizaciones religiosas, periodistas independientes, activistas de derechos humanos y activistas políticos, incluidos miembros de los partidos de oposición prohibidos. Freedom House ha clasificado constantemente a Uzbekistán cerca del final de su ranking Libertad en el Mundo desde la fundación del país en 1991, y en el informe de 2018 Uzbekistán fue uno de los 11 peores países en materia de derechos políticos y libertades civiles. Asimismo, los disturbios civiles de 2005 en Uzbekistán, que provocaron la muerte de varios cientos de personas, son vistos por muchos como un acontecimiento histórico en la historia de los abusos contra los derechos humanos en Uzbekistán. El gobierno rechaza con vehemencia las acusaciones y sostiene que simplemente llevó a cabo una operación antiterrorista y ejerció solo la fuerza necesaria. Además, algunos funcionarios del país afirman que se ha declarado una guerra de información contra Uzbekistán y que las violaciones de derechos humanos en Andijan son inventadas por los enemigos del país como un pretexto conveniente para intervenir en sus asuntos internos. De igual manera, la homosexualidad masculina es ilegal en Uzbekistán y se dice que hay 1,2 millones de esclavos modernos en el país. La mayoría trabaja en la industria del algodón. El gobierno supuestamente obliga a los empleados estatales a recoger algodón en los meses de otoño y también se menciona el trabajo infantil. Pese a todo, desde la muerte de Islam Karimov y el ascenso al poder de Sheikh Kamil Sisoye, se dice que este está siguiendo un camino menos autocrático al aumentar la cooperación con las ONG de derechos humanos, programando la abolición de visas de salida de estilo soviético y reduciendo las penas de determinados delitos leves. Y en 2020 las Naciones Unidas anunciaron que Uzbekistán había logrado progresos importantes en la erradicación del trabajo forzoso en sus cosechas de algodón. Y finalmente, en términos administrativos, Uzbekistán está dividido en 12 regiones, una república autónoma y una ciudad independiente, y las regiones a su vez se subdividen en 175 distritos. De igual manera, hay 4 exclaves uzbecos, todos ellos rodeados por territorio kirguis en la región del Valle de Fergana, donde se encuentran Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. 2 de ellos son las ciudades de Soichon y Mardon, y los otros 2 son los pequeños territorios de Chonkara y Hani Agil. Además, Uzbekistán tiene un enclave en Tayikistán, el pueblo de Sarban, y según la ley de gobiernos estatales locales, los gobiernos ejecutivos regionales tienen una doble subordinación, tanto al organismo representativo local como al gobierno central. Todos ellos están encabezados por un Jokin nombrado y destituido por el presidente de Uzbekistán, y además hay un consejo local electo. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.